Hola, bienvenidos a OneClass, el espacio donde resolvemos ejercicios paso a paso con explicaciones claras y sencillas. El siguiente ejercicio me dice, la partícula electrizada con 2 microcoulombs se traslada lentamente desde A hasta B. El trabajo que desarrolla el agente externo es, bien, si analizamos el gráfico, por un lado tenemos una carga Q positiva mayúscula, que es la carga fuente. Tenemos una carga U positiva también minúscula, que es la partícula que se va a trasladar y es la que tiene carga 2 microcoulombs. El punto A vemos que se encuentra a una distancia de R y además vemos que hay una superficie que está situada a 2R que tiene un potencial de 300 voltios, ¿sí? O sea que en toda esta línea existe 300 voltios. El punto B vemos que se encuentra a una distancia de 6R con respecto a la carga Q positiva mayúscula. Entonces me está pidiendo que determine el trabajo realizado por el agente externo. Como pide que calcule el trabajo, por lo tanto partimos pues de la fórmula para calcular dicho trabajo. Teniendo en cuenta que el trabajo externo es igual a la variación de energía potencial eléctrica más la variación de la energía cinética. Así que tenemos que calcular esas dos variaciones de energía. Pero si nos damos cuenta y leemos el enunciado, me dice que se traslada lentamente. O sea que eso significa que su rapidez prácticamente no cambia. Por lo siguiente, entonces, no existiría energía cinética. Por lo tanto, me quedaría el trabajo externo es igual a la variación de la energía potencial eléctrica, nada más. Teniendo en cuenta que la variación de energía eléctrica es la energía potencial eléctrica en el punto final, que es en el punto B, menos la energía potencial eléctrica en el punto A, es la inicial, ¿no? Ten en cuenta que la carga se va a mover desde A hasta B. Además, hay que tener en cuenta que la energía potencial de una carga eléctrica en un punto, pues va a ser igual a la carga multiplicado por el potencial V. Así que reemplazando en nuestra expresión matemática, tendríamos por lo tanto el trabajo externo es igual a, para el potencial en el punto B, sería por lo tanto la carga Q por el potencial que hay en el punto B, menos ahora la energía potencial en el punto A, que sería nuevamente la carga multiplicado por el potencial en el punto A. De acá podemos factorizar la carga. Me quedaría por lo tanto la carga multiplicado por por el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Bien, hay que calcular por lo tanto los potenciales en dichos puntos. Ahora hay que tener en cuenta que el potencial en un punto simplemente es igual a K por Q dividido entre D.
donde V pues es el potencial eléctrico, tiene que estar en voltios, K es la constante electrostática, Q es la carga que produce el campo eléctrico, en este caso es Q mayúscula, que es nuestra carga fuente, y D es la distancia desde Q hasta el punto donde se va a analizar, o sea, desde Q mayúscula hasta el punto donde vamos a analizar. Por lo tanto, primero vamos a calcular el potencial en el punto A. Entonces tendríamos en el potencial en el punto A, por fórmula, se sabe que vale K por Q dividido entre D. Desde el punto A hasta la carga fuente, que es Q mayúscula, hay una distancia de R. Así que esa sería la fórmula para calcular el potencial en el punto A. Pero por información del enunciado, se sabe el potencial en el punto 2R, que me está diciendo que vale 300 voltios. Por lo tanto, por fórmula, ¿a qué es igual el potencial en el punto 2R? Sería K por Q dividido entre 2R. Ese es igual a 300. De ahí el 2 pasa a multiplicar. Entonces me quedaría K por Q dividido entre R vale 600. Y si vemos, justo K por Q dividido entre R, eso es lo que vale el potencial en A. Así que reemplazamos. Entonces de acá encontramos que el potencial en el punto A vale 600, 600 voltios. Bien, ahora calculamos el potencial en el punto B. El potencial en el punto B, por fórmula nuevamente, sería acá por la carga fuente Q dividido entre la distancia que hay desde el punto B hasta la carga fuente. O sea que es 6R. Pero nosotros ya hemos calculado ya K por Q dividido entre R, que justo eso vale 300. Por lo tanto, el potencial en B valdría 300 voltios dividido entre 6, perdón, 600 vale, ¿no? Arriba vale 600 dividido entre 6. Por lo tanto, el potencial en el punto B vale 100 voltios. Así que reemplazando en nuestra fórmula, entonces encontramos que el trabajo externo es igual Q, la carga Q vale 2 microcoulomb, o sea que sería 2 por 10 elevado a la menos 6 coulomb multiplicado. Bueno, las unidades están, así que no lo voy a tener en cuenta ya porque están en las unidades adecuadas. El potencial en el punto B que vale 100 voltios menos el potencial en el punto A que vale 600 voltios. Entonces ya encontramos que el potencial externo es igual a, haciendo el cálculo respectivo, vale menos 1 millijoules. Otra forma de desarrollar es con el siguiente análisis. Me está diciendo que el potencial en 2R vale 300 y me pide que calcule el trabajo que desarrolla el agente externo desde A hasta B. Entonces, el potencial en A resulta que es el potencial en R. Si nosotros tenemos en cuenta la fórmula,
Sabemos que el potencial es igual a K por Q dividido entre D. Esto de acá prácticamente es una constante, porque acá es la constante eléctrica, electrostática, Q es la carga fuente, eso no va a cambiar. Por lo tanto, el potencial prácticamente depende nada más de la distancia. Así que tendríamos el siguiente análisis. Por lo tanto, V sería inversamente proporcional a D nada más. O sea, si la distancia se reduce a la mitad, el potencial se duplicaría. Si la distancia se duplica, el potencial se reduciría a la mitad. Entonces, si vemos que el potencial en 2R vale 300 y B sub A es el potencial en R, o sea, el radio se ha reducido a la mitad. Por lo tanto, el potencial va a aumentar en el doble. O sea, valdría 600 voltios. Ahora el potencial en B, eso es calcular el potencial en 6R. Si el potencial en 2R vale 300 y ahora quiero saber el potencial en 6R, ¿qué es lo que está pasando con la distancia? Se ha triplicado de 2R a 6R, se ha triplicado la distancia. Si se ha triplicado la distancia, por lo tanto, el potencial va a tener que reducirse la tercera parte. O sea que valdría 100 voltios. Así que nuevamente, si hacemos el cálculo respectivo, tendría por lo tanto la carga que vale 2 por 10 a la menos 6, el potencial en B que vale 100 menos el potencial en A que vale 600. Y acá encontramos nuevamente entonces que el trabajo externo no vale más que menos 1 millijoules. No te olvides de apoyar al canal suscribiéndote, compartiendo los videos y dejándonos un comentario. Muchas gracias.